Los pasos de las piernas de hierro resuenan sobre los adoquines, pero no es el sonido de una marcha triunfal, es el golpeteo de una prótesis. Arqueólogos encontraron en la ciudad italiana de Capua una pierna de hierro, creada no para ornamentación, sino para volver a pisar la tierra después de la batalla. ¿Cuánto dolor hay en cada impacto de esos pasos? ¿Y quién forjó para el soldado una nueva vida en lugar de la extremidad perdida? Los historiadores escribieron: los veteranos de las legiones romanas a menudo regresaban a casa mutilados. Polibio señalaba que los guerreros a menudo perdían brazos o piernas en combate, especialmente en las batallas cuerpo a cuerpo con espadas y lanzas. Pero sorprendentemente a esas personas no se las abandonaba. Ya en el siglo I a.C., el Estado comenzó a asignar compensaciones a los legionarios discapacitados, y los artesanos crearon para ellos las primeras prótesis hechas de metal y madera. Así surgió el término prótesis, del griego adición. No significaba simplemente un trozo de hierro, sino un regreso a la vida. Estas prótesis tempranas se asemejaban a esculturas mecánicas, dedos de bronce, articulaciones unidas con correas y núcleos de madera para amortiguar el impacto al caminar. El peso de una pierna así podía alcanzar los 3 kilogramos, casi como un casco de combate moderno. Imagina esta imagen: un legionario que perdió una pierna en la guerra de las Galias, de pie sobre la piedra incandescente del foro, el sol reflejándose en el metal pulido, y cada uno de sus pasos suena como un desafío al destino. Vuelve a caminar, aunque lentamente, aunque con dolor, pero camina. Su pierna de hierro no solo sostiene el cuerpo, se convierte en un símbolo de voluntad. Según las inscripciones romanas, los soldados mutilados podían recibir una parcela de tierra o una pensión, praemia militiae, pero no todos se conformaban con la tranquilidad. Muchos, a pesar de las mutilaciones, regresaban al servicio, a la retaguardia, a las guardias, a la administración de los campamentos. Una de las inscripciones encontradas en la provincia británica menciona a un guerrero que, después de la amputación, sirvió como escriba. No podía luchar con la espada, pero escribía informes para toda una legión. Los arqueólogos encontraron restos de varias extremidades metálicas, pero fue precisamente el hallazgo de Capua, la llamada pierna capuana, lo que se convirtió en un símbolo de la ingeniería romana antigua. Data aproximadamente del siglo I a.C. y fue descubierta en la tumba de un hombre de mediana edad. Por su tamaño y forma se puede ver, la pierna fue hecha a medida para una persona específica. El metal estaba superpuesto sobre una base de madera y asegurado con correas de cuero, un sistema primitivo, pero asombrosamente preciso. Fue una época en la que el metal podía ser frío, pero la humanidad cálida. Cuando la ingeniería servía no a las armas, sino a la esperanza. Y si en nuestro tiempo la prótesis es una cuestión de técnica, entonces para los romanos era una cuestión de honor, pues un guerrero que perdió una extremidad en batalla por Roma no debía convertirse ni en mendigo, ni en inválido, ni en olvidado. Y aún así surge una pregunta: ¿de dónde, en una sociedad donde se valoraba la fuerza y la perfección del cuerpo, apareció la disposición a ayudar a los mutilados? ¿Qué obligó a Roma a reconocer el valor de aquellos que ya no podían luchar, pero aún podían ser parte del imperio? Todo comenzó con una guerra que cambió la propia comprensión del cuerpo y del deber. Después de la Segunda Guerra Púnica, a mediados del siglo II a.C., Roma se enfrentó a un nuevo tipo de pérdidas, no con la muerte, sino con heridas mutiladoras. Polibio escribió que después de las batallas de Canas y Zama, miles de guerreros quedaron sin brazos, piernas y ojos. Estas personas ya no podían permanecer en formación, pero en su pecho seguía latiendo el corazón de un legionario, y el Estado no podía permitir que tales corazones se pudrieran en la miseria.
Los romanos crearon un sistema especial de apoyo a los veteranos, Colonia Veteranorum, asentamientos para antiguos guerreros. Allí recibían tierra, una casa y el derecho a una vida sin limosnas. Pero para aquellos que perdieron extremidades, esto era poco. Como recordaba Livio, los veteranos que recibieron heridas graves no exigían compasión, sino la oportunidad de trabajar. Y entonces los herreros y artesanos comenzaron a inventar lo que hoy llamamos ingeniería médica. La imagen de uno de estos maestros se ha conservado en un bajorrelieve de Ostia. Un hombre con una túnica corta, sosteniendo un martillo y una sierra, trabaja en una pieza metálica que se asemeja a una articulación. Estos maestros se llamaban fabri, ingenieros y artesanos, capaces de reparar no solo catapultas, sino también a una persona. No tenían formación médica en el sentido moderno, pero poseían aquello que los romanos llamaban ars, un arte nacido de la experiencia y la observación. Casi se puede escuchar cómo en el taller huele a carbón y aceite, cómo las chispas vuelan del yunque y detrás de la pared alguien prueba una nueva pierna, pisando con cautela sobre la piedra. En este sonido, la transición del guerrero al maestro, de la guerra a la vida. Cada golpe de martillo no es simplemente el sonido del metal, es el ritmo del renacimiento. Uno de los ejemplos más conocidos, una prótesis de mano encontrada en una tumba en Altheim, en la provincia germana, pertenecía probablemente a un veterano de las tropas auxiliares que sirvió bajo Augusto. Los arqueólogos establecieron: la construcción incluía una envoltura de bronce, correas de cuero y una articulación que permitía doblar los dedos. Esto ya no es una tosca muleta, es un mecanismo pensado con precisión de ingeniería. Un dispositivo así podría haber costado caro, según estimaciones de los historiadores, el equivalente al salario mensual de un centurión. Pero los veteranos que contaban con apoyo estatal podían permitírselo. Para Roma esto no era caridad, sino una inversión, pues cada veterano recuperado seguía siendo un ejemplo para los nuevos reclutas. El imperio no abandona a los suyos. Los romanos veían el cuerpo como parte de la máquina estatal, como escribió Cicerón. El servicio a la patria exige todos los miembros del cuerpo, y si uno se pierde, el honor exige reemplazarlo con arte. Es aquí donde nace el concepto que podemos llamar la primera medicina militar. En los campamentos, junto a las herrerías, operaban curanderos, medici. Estos eran médicos profesionales, adscritos a las legiones. No solo vendaban heridas, sino que también asesoraban a los artesanos que creaban prótesis, sugiriendo cómo distribuir la carga para que la persona pudiera caminar. El término medicus no significaba un cirujano en nuestro entendimiento, era un médico de amplio perfil, sabía suturar, cauterizar heridas e incluso amputar extremidades. En el Tratado de Celso de Medicina se describe detalladamente cómo se realizaban tales operaciones. Celso aconsejaba amputar no más cerca de 2 dedos del tejido sano, para poder aplicar un colgajo de piel y más tarde sujetar a él una pierna artificial. Casi 2000 años después, los arqueólogos encuentran rastros de estas intervenciones, cortes limpios en los huesos, marcas de instrumentos de bronce. Esto es evidencia de que la cirugía romana no era barbarie, sino un sistema. Cada paso en ella tenía sentido. Y ahora, imagina, un legionario que ayer yacía en el hospital, hoy da sus primeros pasos con una pierna de madera. Su cuerpo tiembla de dolor, el sudor gotea al suelo, pero él camina. Sus hermanos de armas están en formación y miran en silencio. No sienten lástima por él. Envidian su coraje, porque ha demostrado, incluso perdiendo la carne, se puede seguir siendo un soldado. Esta idea se convertiría en el fundamento de la identidad romana, la fe en la fuerza de voluntad sobre el cuerpo. Pero a estos hombres de hierro les esperaba otra prueba. No solo tenían que ponerse de pie, sino volver a luchar.
y entonces el metal se convirtió en parte de la guerra. Lo primero que escuchaba un veterano que regresaba al servicio con una pierna de hierro no eran aplausos, sino el redoble de un tambor, el ritmo de la marcha que exigía igualar el paso, pero su paso sonaba diferente. Un golpe, cuero; otro, metal. Este sonido lo delataba, lo hacía ajeno entre los suyos. Y sin embargo, en el ejército romano no existía la palabra inválido, solo miles, guerrero. Si podías mantener la formación, significaba que estabas vivo. Los historiadores señalan que hacia el siglo I de nuestra era, en algunas legiones comenzaron a aparecer veteranos con prótesis, que realizaban tareas fuera de la línea de batalla. Se les asignaba a la guardia de almacenes, a los centros de mando, a los servicios de comunicación. Plinio el Viejo escribió que tales personas a menudo mostraban no menos coraje que los soldados de combate, porque luchaban no con el cuerpo, sino con la voluntad. Su ejemplo se utilizaba para educar a los jóvenes reclutas, para mostrar: el miedo no es una pierna amputada, sino una determinación perdida. Las extremidades metálicas se convertían en parte de una nueva cultura militar. A diferencia del mundo moderno, donde una herida es el fin de una carrera, en Roma se transformaba en una prueba de valor. De ahí surgió la expresión cicatrix gloriae, cicatriz de honor. La pérdida de un brazo o una pierna podía incluso elevar el estatus de un veterano si había sobrevivido a la batalla, defendiendo el estandarte de la legión. Ingenieros y médicos comenzaron a perfeccionar los diseños. Los herreros empezaron a usar bronce en lugar de hierro puro. Era más ligero y no se oxidaba. En las articulaciones se insertaban almohadillas de cuero para reducir la fricción. A veces los artesanos incorporaban en la prótesis dedos móviles, controlados por tirantes de cuero. Todo esto se creaba manualmente, para una persona específica, cada pierna, cada brazo, como una obra de arte. En estos detalles, la ingeniería romana se manifestaba, no menos que en la construcción de acueductos, pues los principios eran los mismos: equilibrio, carga, elasticidad. Los hallazgos arqueológicos de Pompeya muestran talleres, donde junto a estatuas de bronce yacían piezas en bruto para articulaciones humanas. Este no era un vecino casual. Escultores y herreros utilizaban los mismos métodos para recrear formas ideales. El término que describe con precisión este fenómeno, opus. En Roma llamaban así a cualquier gran creación, un templo, un fresco o un arma. Pero cuando el herrero forjaba una pierna para un veterano, él también creaba un opus, una obra en la que se unían el metal y el destino. Esto no era simplemente un oficio, sino un servicio. Los romanos creían que el cuerpo es un templo del espíritu, y si el templo está dañado, debe ser restaurado. Así se formaba la filosofía stoicorum, de la resistencia ante el sufrimiento. Los estoicos enseñaban que el dolor es una prueba, no una sentencia. Séneca escribió que la virtud se manifiesta no en no sufrir, sino en sufrir dignamente. Y los guerreros con prótesis se convertían en ejemplos vivos de esta filosofía. En el campo de batalla no siempre sostenían armas, pero su presencia tenía importancia. Un veterano con un brazo de bronce podía inspirar a toda una cohorte. Cuando él salía a la formación, el sol se reflejaba en el metal y los jóvenes soldados veían en él no una mutilación, sino la luz del honor. Este brillo reemplazaba las palabras. Las evidencias arqueológicas muestran que algunas prótesis se adornaban con grabados, patrones, letras, símbolos de las legiones. Posiblemente era una forma de devolver la individualidad al cuerpo, de hacer del metal parte de uno mismo. En un fragmento encontrado se ve la palabra latina spes, esperanza. El metal sobre el que está grabada esta palabra guardaba más que la carne, guardaba el significado. Muchos historiadores debaten cuán masivo fue este fenómeno. Algunos creen que las prótesis eran una rareza y un privilegio de los veteranos ricos.
Otros, basándose en inscripciones epigráficas y listas de inventario, afirman que ya bajo Augusto existían talleres militares donde se creaban dispositivos similares para los heridos. Probablemente, la verdad está en algún punto intermedio. Los guerreros nobles tenían construcciones complejas, los simples, muletas de madera cubiertas de cuero. Pero la idea era la misma. Incluso después de la pérdida del cuerpo, el hombre seguía siendo parte del ejército. En tiempos de Trajano, a principios del siglo II, la medicina romana alcanzó un esplendor particular. Aparecieron los hospitales de campaña, valetudinaria. Estos lazaretos de campamento tenían habitaciones separadas para tratamientos prolongados. Allí médicos y Fabri trabajaban juntos, creando nuevas extremidades para los veteranos. Era una fábrica de renacimiento, donde el metal se transformaba en la continuación de la carne. Así nació la leyenda de los hombres de hierro, aquellos que sobrevivieron a la espada, pero no se rindieron. Y aunque las historias sobre ellos rara vez llegaban a las crónicas, sus pasos se escuchaban en cada campamento. Su golpeteo sobre la piedra recordaba a los jóvenes soldados: el dolor pasa, pero el honor permanece. Pero todo cambiaría cuando el imperio se enfrentara a un nuevo tipo de guerra, una en la que las heridas dejarían de ser un símbolo de valentía y se convertirían en una prueba de la implacabilidad del propio sistema. Cuando Roma entró en la era de las interminables guerras fronterizas, el metal en los cuerpos de los veteranos dejó de ser simplemente un símbolo de fuerza, se convirtió en una señal del agotamiento del imperio. El siglo III de nuestra era trajo nuevas guerras, no por la gloria, sino por la supervivencia. Las provincias del norte ardían, las legiones luchaban contra germanos y sármatas, y no había suficientes médicos militares, ni siquiera para los vendajes. Tácito escribió que en algunos campamentos decenas de guerreros yacían sin piernas ni brazos, pero nadie se atrevía a quejarse. La guerra no esperaba que el hombre se recuperara, simplemente seguía adelante. Sin embargo, incluso en esta oscura época la ingeniería romana no desapareció. En los campamentos del Danubio y el Rin, los arqueólogos encuentran fragmentos de prótesis, abrazaderas de bronce, fragmentos de correas, anillos de conexión. Todo esto habla de la existencia de talleres permanentes en las guarniciones. Allí trabajaban herreros y médicos codo a codo, creando nuevas extremidades para aquellos que regresaban del frente. Estas personas tenían un nombre común: restituti, los restaurados. Uno de los términos que apareció en este periodo, lorica humana. Así se llamaban los dispositivos que fortalecían el cuerpo del guerrero después de las heridas. Las cintas de bronce fijaban la columna vertebral, los esqueletos de hierro reemplazaban los huesos del muslo. Esto ya no era simplemente una prótesis, era un exoesqueleto de su tiempo, quizás tosco y pesado, pero que permitía a la persona moverse, ponerse de pie, servir. La imagen de aquellos años no es el brillo de los foros, sino el olor a metal y sudor. En el silencio de los hospitales se escucha el crujido de las correas, el chirrido de la sierra, un golpe sordo cuando los médicos ajustan una nueva pieza al hueso. La misericordia romana era de hierro, como el propio imperio. No acariciaba, exigía soportar. Pero precisamente esto hizo a los romanos invencibles durante tanto tiempo. La pérdida de una extremidad no se consideraba el fin. Si una persona podía sostener una lanza con una mano o ponerse de pie con una sola pierna, seguía siendo un soldado. Comandantes como Septimio Severo animaban a tales veteranos, se convertían en instructores en los campos de entrenamiento, símbolos de inquebrantabilidad. A veces se les confiaba la guardia de los estandartes, las insignias de las legiones. Era la forma más alta de confianza. Los historiadores señalan, en este tiempo la medicina ya no podía arreglárselas sin un apoyo sistémico. Aparecieron las primeras formas de prótesis militar. En algunas provincias, por ejemplo en Panonia, el Estado incluso financiaba herrerías especiales. En las losas encontradas aparecen inscripciones como oficina médica, taller médico. Allí, donde antes se reparaban catapultas, ahora se restauraban personas.
Sin embargo, no todos veían heroísmo en esto. Los senadores se quejaban de que los veteranos con mutilaciones se habían convertido en un recordatorio del precio excesivo de la guerra. Según Dion Casio, en Roma, cada vez era más frecuente ver a personas cuyos cuerpos estaban unidos con cobre, como estatuas, pero sus ojos estaban vacíos. Esta frase no es simplemente una descripción, es un diagnóstico de la época. El imperio forjaba prótesis más rápido de lo que forjaba victorias, y aún así, incluso en esta oscuridad, la idea romana del deber no se apagaba. Cuando los heridos ya no podían regresar al combate, se les confiaba la guardia de almacenes, cuarteles, prisiones. Algunos obtenían el cargo de custos, guardián. Eran la última línea de orden en un mundo donde todo se derrumbaba. Y si sus pasos sonaban pesados, no era el ruido del hierro, sino el eco de la obstinación. En la memoria cultural de aquellos años apareció una actitud especial hacia el cuerpo. Cuando él se acercaba a la formación, el sol se reflejaba en el metal, y los jóvenes soldados veían en él no una mutilación, sino la luz del honor. Este brillo reemplazaba las palabras. Las evidencias arqueológicas muestran que algunas prótesis se adornaban con grabados, patrones, letras, símbolos de las legiones. Posiblemente, era una forma de devolver la individualidad al cuerpo, de hacer del metal parte de uno mismo. En un fragmento encontrado se ve la palabra latina spes, esperanza. El metal sobre el que está grabada esta palabra guardaba más que la carne, guardaba el significado. Muchos historiadores debaten cuán masivo fue este fenómeno. Algunos creen que las prótesis eran una rareza y un privilegio de los veteranos ricos. Otros, basándose en inscripciones epigráficas y listas de inventario, afirman que ya bajo Augusto existían talleres militares donde se creaban dispositivos similares para los heridos. Probablemente la verdad está en algún punto intermedio. Los guerreros nobles tenían construcciones complejas, los simples, muletas de madera cubiertas de cuero, pero la idea era la misma. Incluso después de la pérdida del cuerpo, el hombre seguía siendo parte del ejército. En tiempos de Trajano, a principios del siglo II, la medicina romana alcanzó un esplendor particular. Aparecieron los hospitales de campaña, valetudinaria. Estos lazaretos de campamento tenían habitaciones separadas para tratamientos prolongados. Allí médicos y Fabri trabajaban juntos, creando nuevas extremidades para los veteranos. Era una fábrica de renacimiento, donde el metal se transformaba en la continuación de la carne. Así nació la leyenda de los hombres de hierro, aquellos que sobrevivieron a la espada, pero no se rindieron. Y aunque las historias sobre ellos rara vez llegaban a las crónicas, sus pasos se escuchaban en cada campamento. Su golpeteo sobre la piedra recordaba a los jóvenes soldados. El dolor pasa, pero el honor permanece. Pero todo cambiaría cuando el imperio se enfrentara a un nuevo tipo de guerra. Una en la que las heridas dejarían de ser un símbolo de valentía y se convertirían en una prueba de la implacabilidad del propio sistema. Cuando Roma entró en la era de las interminables guerras fronterizas, el metal en los cuerpos de los veteranos dejó de ser simplemente un símbolo de fuerza, se convirtió en una señal del agotamiento del imperio. El siglo III de nuestra era trajo nuevas guerras, no por la gloria, sino por la supervivencia. Las provincias del norte ardían, las legiones luchaban contra germanos y sármatas, y no había suficientes médicos militares ni siquiera para los vendajes. Tácito escribió que en algunos campamentos decenas de guerreros yacían sin piernas ni brazos, pero nadie se atrevía a quejarse. La guerra no esperaba a que el hombre se recuperara, simplemente seguía adelante. Sin embargo, incluso en esta oscura época, la ingeniería romana no desapareció. En los campamentos del Danubio y el Rin, los arqueólogos encuentran fragmentos de prótesis, abrazaderas de bronce, fragmentos de correas, anillos de conexión. Todo esto habla de la existencia de talleres permanentes en las guarniciones. Allí trabajaban herreros y médicos codo a codo, creando nuevas extremidades para aquellos que regresaban del frente. Estas personas tenían un nombre común,
restituti, los restaurados. Uno de los términos que apareció en este periodo, lorica humana. Así se llamaban los dispositivos que fortalecían el cuerpo del guerrero después de las heridas. Las cintas de bronce fijaban la columna vertebral, los esqueletos de hierro reemplazaban los huesos del muslo. Esto ya no era simplemente una prótesis, era un exoesqueleto de su tiempo, quizás tosco y pesado, pero que permitía a la persona moverse, ponerse de pie, servir. La imagen de aquellos años no es el brillo de los foros, sino el olor a metal y sudor. En el silencio de los hospitales se escucha el crujido de las correas, el chirrido de la sierra, un golpe sordo cuando los médicos ajustan una nueva pieza al hueso. La misericordia romana era de hierro, como el propio imperio. No acariciaba, exigía soportar. Pero precisamente esto hizo a los romanos invencibles durante tanto tiempo. La pérdida de una extremidad no se consideraba el fin. Si una persona podía sostener una lanza con una mano o ponerse de pie con una sola pierna, seguía siendo un soldado. Comandantes como Septimio Severo animaban a tales veteranos, se convertían en instructores en los campos de entrenamiento, símbolos de inquebrantabilidad. A veces se les confiaba la guardia de los estandartes, las insignias de las legiones. Era la forma más alta de confianza. Los historiadores señalan, en este tiempo, la medicina ya no podía arreglárselas sin un apoyo sistémico. Aparecieron las primeras formas de prótesis militar. En algunas provincias, por ejemplo en Panonia, el Estado incluso financiaba herrerías especiales. En las losas encontradas aparecen inscripciones como oficina médica, taller médico. Allí, donde antes se reparaban catapultas, ahora se restauraban personas. En cambio, no todos veían heroísmo en esto. Los senadores se quejaban de que los veteranos con mutilaciones se habían convertido en un recordatorio del precio excesivo de la guerra. Según Dion Casio, en Roma, cada vez era más frecuente ver a personas cuyos cuerpos estaban unidos con cobre, como estatuas, pero sus ojos estaban vacíos. Esta frase no es simplemente una descripción, es un diagnóstico de la época. El imperio forjaba prótesis más rápido de lo que forjaba victorias, y aún así, incluso en esta oscuridad, la idea romana del deber no se apagaba. Cuando los heridos ya no podían regresar al combate, se les confiaba la guardia de almacenes, cuarteles, prisiones. Algunos obtenían el cargo de custos, guardián. Eran la última línea de orden en un mundo donde todo se derrumbaba, y si sus pasos sonaban pesados, no era el ruido del hierro, sino el eco de la obstinación. En la memoria cultural de aquellos años apareció una actitud especial hacia el cuerpo. El Estado ya no podía permitirse generosas pensiones y talleres para cada mutilado. Entonces surgieron las hermandades de veteranos, comunidades autogobernadas donde los viejos soldados se ayudaban mutuamente. Allí compartían no solo el pan, sino también el oficio. Los herreros enseñaban a los jóvenes a fabricar prótesis. Los médicos transmitían conocimientos sobre vendajes y amputaciones. El término que describe este proceso, collegium, eran asociaciones semejantes a gremios. Algunas de ellas se especializaban precisamente en la ayuda a los veteranos. Hallazgos arqueológicos de África y Sicilia mencionan donaciones para instrumenta ad corpus restituendum, instrumentos para la restauración del cuerpo. Significa que, incluso en periodos de declive, Roma conservaba la idea: el ser humano merece estar completo, incluso si su cuerpo está destruido. En los talleres se utilizaba todo lo que había a mano: bronce, hierro, estaño, madera, cuero, a veces incluso huesos de animales. Las prótesis se volvían más simples, más rudimentarias, pero no desaparecían. Un ejemplar encontrado en Narbona, una pierna de madera reforzada con un anillo de hierro con orificios para correas. Peso alrededor de 2 kilogramos. Incómoda, pero que permitía caminar.
En una época en que el imperio se desmoronaba, incluso tal posibilidad, caminar, era un lujo. Uno de los artefactos arqueológicos más conmovedores de aquellos años, una inscripción en la lápida de un veterano en Arles, estuvo de pie cuando otros caían. Ni nombre ni títulos, solo esta frase, posiblemente perteneció a una persona que se sostenía sobre una pierna metálica. Esta sencilla inscripción se convirtió en el epitafio de toda una generación. El cristianismo, que se fortalecía en este tiempo, trajo una nueva comprensión del sufrimiento. Ahora, el dolor físico se percibía no como una vergüenza, sino como una purificación. Un guerrero herido podía estar más cerca de la santidad que un patricio impecable. En los frescos de los templos tardorromanos aparecen imágenes de soldados con brazos y piernas vendados, símbolos de coraje y sacrificio. Roma, cansada de la guerra, comenzó a venerar no a los vencedores, sino a los supervivientes. En este contexto, la protetización dejó de ser una necesidad militar y se convirtió en un acto de misericordia. En los monasterios, que surgían sobre las ruinas de los antiguos cuarteles, los monjes curanderos continuaron la labor de los médicos militares. Utilizaban viejos instrumentos, descritos ya por Celso, y hacían las muletas y soportes más sencillos para los pobres. De esta manera, el conocimiento no murió con el imperio, simplemente cambió de forma. Poco a poco, las leyendas sobre los hombres de hierro se transformaron en parábolas. En las crónicas del siglo V se encuentran relatos sobre veteranos, cuyos cuerpos eran en parte de cobre y en parte de coraje. Los historiadores debaten cuánto de esto es una metáfora, pero una cosa es evidente. En la memoria colectiva de Roma, el hierro se convirtió en sinónimo de la resistencia humana. Las últimas décadas del imperio fueron un tiempo de destrucción del mundo exterior y de fortalecimiento del mundo interior. La gente perdía ciudades, pero conservaba la capacidad de levantarse. La prótesis, aunque tosca, chirriante, pero propia, se convertía en un símbolo de independencia. El veterano con un brazo de hierro no pedía clemencia, él simplemente forjaba una nueva vida, como una vez forjó una espada. Cuando en el año 476 Roma cayó, en sus ruinas quedaron no solo columnas y mármol, sino también fragmentos de articulaciones de bronce, pedazos de soportes de hierro. Los arqueólogos los encuentran aún hoy, silenciosos testigos de que el imperio pudo haber perdido todo, excepto la capacidad de resurgir. Y he aquí la pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Qué impulsaba a estas personas? ¿Qué les hacía levantarse después de que el destino les arrebataba no solo la carne, sino también el imperio? La respuesta aún está por venir, en lo que quede de su espíritu, cuando el metal se enfríe y la memoria se convierta en leyenda. Cuando el mundo romano desapareció, el hierro se enfrió, pero la memoria no se desvaneció. Con cada siglo, las leyendas sobre guerreros con piernas de bronce y brazos de hierro se convertían no solo en historias sobre un oficio, eran lecciones de humanidad. Los arqueólogos, al investigar antiguas necrópolis, encuentran restos de estas prótesis y ven en ellas no dispositivos técnicos, sino un símbolo, una prueba de que el ser humano siempre intentó superar su propia fragilidad. Para el científico moderno, cada trozo de bronce es una respuesta a la pregunta que se hacían los legionarios hace 2000 años. ¿Qué significa ser humano si tu cuerpo está roto? Los romanos respondían simplemente, significa seguir caminando. Sus piernas de hierro no los convertían en superhombres, solo les devolvían la posibilidad de ponerse de pie. Pero ponerse de pie significa vivir. Precisamente por eso su legado no desapareció. Los principios de distribución de carga, las uniones articuladas, incluso la idea de equilibrar el peso, todo esto se convirtió en la base de las prótesis modernas. Cada paso sobre el asfalto, dado con una pierna biónica, resuena como un eco sobre los adoquines de la antigua Capua. De allí, del golpeteo de hierro sobre la piedra, comenzó la historia de la restauración humana. Los filósofos decían, corpus perit,
animus manet, el cuerpo perece, el espíritu permanece. Y quizás este sea el sentido principal de toda la idea romana. Pues los brazos de hierro y las piernas de bronce no eran un adorno de la guerra, sino un desafío a la muerte. Ahora, conociendo esta historia, cabe preguntarse, ¿qué nos hace humanos? ¿Un cuerpo íntegro o una voluntad inquebrantable? Vivimos en un mundo donde la tecnología ha devuelto la posibilidad de caminar a quienes no podían, pero la idea misma de la lucha ha permanecido igual. El hombre de Capua que pisaba con su pierna de hierro sobre las cenizas del imperio y el hombre de hoy que da el primer paso después de una amputación, es la misma persona, separada no por el tiempo, sino por el material. Y cuando el metal resuena bajo los pies, nos recuerda, la verdadera fuerza no está en el bronce ni en el acero, está en el corazón, que sigue adelante, incluso cuando la tierra bajo él tiembla.